Bueno, un dato muy interesante. Hoy, 1 de noviembre, estamos celebrando los 30 años de la primera llamada por teléfono celular que hicimos en la República Argentina. Y entre qué personajes, quiénes la hicieron. Bueno, tiene todos los detalles Ricardo Samenbat, que está con nosotros hoy. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, Vivi, gracias. Un placer siempre tenerte. No puedo creer que pasó tanto tiempo, pero pasó. Pasaron 30 años desde que María Julia Alzogaray, que en ese entonces era la interventora de Entel, lo llamó a Carlos Menem. Ella estaba en el microcentro, que era el único lugar donde había señal. Claro. Porque arrancó esto en noviembre del 89 con muy poquitas antenas. Estaba en el microcentro, lo llamó a Carlos Menem, que estaba en la residencia de Olivos. De un lado, María Julia Alzogaray. Sí. Del otro lado, Carlos Menem. Lo llama. Lo llama y le dice... Por celular. Por celular, te estoy llamando de un celular que era una valija. En ese entonces no era como ahora, que era algo que podemos llevar en el bolsillo, sino que los primeros teléfonos eran o tamaño valija o lo que se conoció después como el ladrillo, que también era un teléfono enorme, que justamente tenían mucho peso, muy poca autonomía, pero eran lo primero que te permitía llamar desde cualquier lugar. Y los periodistas también salían a la calle con la valija para poder transmitir. Entonces, primera llamada de celular aquí en la Argentina entre dos personajes conocidísimos por todos nosotros, figuras destacadas del mundo de la política, María Julia Alzogaray y Carlos Menem. ¿Y cuál fue la reacción de Menem en ese momento? No, simplemente él ya obviamente ya estaba enterado. Todo esto había comenzado con el gobierno de Alfonsín, que era el que había llamado a la licitación. Entonces ya obviamente estaba enterado, pero claramente estaba esperando el llamado. Después apareció Bernardo Neustadt, que lo estaba llamando a Menem para hacerle una nota justamente por el lanzamiento de este servicio. Entonces tuvieron que cortar. Era además todo muy precario, claramente porque incluso no solamente por la poca cobertura que había, sino que también la calidad de la llamada no era lo que estamos acostumbrados hoy. Ahí estamos poniendo en pantalla, claro, todas las variedades de celulares. Yo estoy viendo dos, de ahí tuve. El primero que tuve fue el cuarto, de izquierda a derecha, el cuarto, el Nokia. El primero de la izquierda, el que tiene la antena más grande, ese es el que es el ladrillo. La posibilidad de meter la antena adentro del teléfono es algo que llegó mucho después. Claro, porque es verdad, la antena te quedaba, era incomodísima. Incluso tenías que sacar la antena. Había un teléfono de Motorola, uno gris, que la gente recuerda mucho, con tapita y todo medio angular, que ese le tenías que sacar la antena para tratar de tener una mejor recepción, hacer la parabólica humana, que era, ¿no? Como se decían, había una publicidad de la época que hablaba de eso. Porque no habían tantas antenas. No. Y los teléfonos en sí tenían una recepción más complicada. Todo era diferente, Ricardo. De hecho, lo charlábamos fuera de cámara. Salías con tu pareja o con amigos y para avisar algo a tu casa. Muchas veces tenías que poner monedas o fichas en teléfonos públicos en la calle para avisar que estabas llegando, que estabas retrasado. Hoy por hoy ya eso parece que no nos perteneciera. Y pasó. Pasó y hubo mucho cambio en el medio, porque cuando esto arrancó era para poca gente, era carísimo. Sí, eran privilegiados los que tenían un teléfono celular. Nació como, bueno, vos sos un ejecutivo, necesitas estar todo el tiempo conectado. En esa época había un montón de gente que decía, pará, ¿por qué necesito yo un teléfono todo el tiempo? Sí, que me llaman a mi casa, me llaman a la oficina. Hoy nadie tiene teléfono fijo. No. Hoy no existe. Las personas mayores quizá todavía conservan un teléfono, ¿no? Sí, pero es algo que está muy en retroceso. En esa época, igual, lo más interesante era que había mucha gente que ni siquiera tenía teléfono fijo. Digamos, Entel todavía tenía una demora muy grande en la entrega de las líneas fijas. Estaba el plan Megatel, vos tenías que esperar varios años para tener un teléfono fijo. Y de repente ya había gente que empezaba a tener un teléfono móvil. Con la valijita, con el ladrillo o con cualquier otra. Esta publicidad me parece antiquísima, de una señora muy paqueta cenando en un restaurante y sacando tremendo teléfono celular. Y después, ¿cuáles eran al principio las compañías más interesantes y las que más amarcaban? A ver, arrancó todo esto con Movicom, que fue la que ganó la licitación, que era una compañía que estaba formada por dos grandes compañías. Motorola, que era la que aportaba la parte técnica. Por eso todos los primeros teléfonos eran Motorola, porque eran los que eran, digamos, los dueños de la misma empresa que te daba el servicio. Y después Bell South, que era la compañía más grande de celulares en Estados Unidos. Entonces ellos tenían la presencia acá. Después del 90, cuando se privatizó Entel, ahí llegaron Telefónica y Telecom. Y Telefónica y Telecom formaron otra empresa llamada Minifon, que mucha gente la recuerda. Sí. Minifon daba servicio en el área metropolitana de Buenos Aires, en el centro porteño, y si no, después tenías Unifon, que todavía no se llamaba Movistar, tenías Personal y tenías CTI, que después se transformó en Claro. Fue un montón de empresas que fueron mutando para tener las tres que tenés hoy cuando finalmente Movicom dejó de funcionar. Primero tenías los Motorola, claramente, por esta presencia de
de Motorola cuando llegó en Movicom. Y cuando llegaron los europeos, cuando llegó Personal, que venía de Telecom Italia, cuando llegó Telefónica de España con Movistar, ahí empezaron a aparecer los primeros teléfonos europeos, ¿no? Y si Ericsson, tenías Nokia, que tenemos en pantalla, el StarTAC, ni te cuento. Sí, ese fue uno de los grandes Canchereabas sucesos. con ese. Era un ¿Y teléfono, el Baby? Claro. Era muy loco por el tamaño que tenía, era un teléfono muy chiquitito. Claro. Sí, era muy avanzado para la época, pero incluso todavía tenía ¿Cuál tenías antenita. vos de todos estos? Yo tuve de los del medio 2 o 3. Tuve esos 2 Nokia, el Ericsson que está ahí en el medio también. Había lo tuve. muchos Nokia, sí. ¿eh? Sí, bueno, en esa época, Muchísimo. ahí fue cuando empezó Nokia a transformarse en un gigante. Todavía Motorola era número 1, número 2, claro. Estaba ahí arriba. Estaba Siemens, por ejemplo, que es una empresa que hace años que se fue del mercado de los celulares. Estaba Alcatel, que es otra empresa que en ese entonces era francesa, después se vendió. Había un montón de marcas, todavía había la posibilidad de muchos jugadores, sobre todo muchos europeos, que es lo que fue cambiando con el tiempo y hoy son todos asiáticos. Claro, porque nosotros celebramos los 30 años de la primera llamada por celular en Argentina. Argentina venía bastante atrasada en este tema. Sí. Ya otros países hacía años que tenían telefonía celular. El primero fue Japón en 1979. Claro. Después arrancaron los países escandinavos en el 81 más o menos. En el 83 empezó Estados Unidos y después llegó a nosotros. Nosotros estuvimos más o menos un poco atrasados respecto a otros países de América Latina, pero no tanto. No, digamos, el ritmo de adopción de este tipo de tecnologías era mucho más lento de lo que se ve hoy. Todo lo que es el 2G, el 3G, el 4G, cada generación de celulares ha tenido una adopción más rápida. Cada vez pasa menos tiempo entre que lo presentan, arranca en Europa o en China y después nos llega a nosotros. Antes pasaba mucho tiempo y ahora pasa bastante menos, por suerte. Ricardo, si tiene que elegir la vida con celular o sin celular, ¿qué elige? No, con celular, mucho más divertido, por supuesto. ¿Le gusta que lo chequeen, dónde está, que sepan todo? Hay gente que no tiene celular, ¿eh? Ha cambiado mucho. Yo antes había mucha gente que decía, bueno, yo no quiero que me llamen. No quiero que me ubiquen. No quiero que me ubiquen. Tenía una cosa también muy loca para nosotros hoy, que es que vos pagabas si te llamaban. No solamente pagabas por llamar, pagabas si te llamaban. No me llames. No me llames porque lo pago yo. Claro, eso cambió en el 97. En el 97 empezó una cosa que se llama el que llama paga, que es como funciona hoy, que era eso. Vos si querías llamar a alguien, pagabas vos la llamada, pagabas un extra. Y si tenías a alguien pudiente en la familia, hacías te corto y me llamás. Sí, exactamente. ¿Me haces ese favor? Ahí fue cuando arrancó el 15 en la numeración. La idea de anteponer el 15 mirá, en el número era para que cuando vos marcabas supiera que estabas llamando. ¿Cómo estudió Ricardo móvil. la telefonía celular? La idea era que vos supieras que ibas a llamar a un móvil y que estabas pagando más. Marcando el 15. Marcando el 15. Te decían, eso ya te facturaba. Guarda que te va a salir un extra. Te va a salir un poquito más. Y después, incluso lo hablábamos con Ricardo fuera de cámara, algunos estábamos reticentes a pasar, por ejemplo, del teléfono con tecladito a tocar todo el tiempo una pantalla. Y no te queda otra ahora. No, hoy tenés muy pocas alternativas. Claro. Hay alguna para memoriosos y gente que todavía no se anima a eso. Durante muchos años tenías solamente 12 teclas, las 10 de los números, más un par más, y con eso hacías todo. Había mucha preocupación también porque empezó la gente, sobre todo los chicos, a escribir abreviando, usando... claro. Entonces ese tipo de cosas, había mucha preocupación, se tenía miedo de que eso derivara en que los chicos no supieran escribir. Claro. Bueno, fue cambiando, por suerte, todo eso evolucionó y hoy estamos como estamos. Y ya pasaron 30 años. Gracias, 30 años. Ricardo. Por nada. Un placer siempre tenerte aquí en Más Info.